Bueno, vaya con sus Biblias al capítulo 21 del libro de Mateo. Recuerde que estamos en nuestra serie Buenas Noticias y el día de hoy nos toca un pasaje algo complicado. Bueno, especialmente para mí, ya que en estos primeros 22 versículos que nos tocan del capítulo 21 hay tres historias muy distintas una de la otra. De principio sentía como la tentación, la necesidad de enfocarme solo en una, y obviamente era sacrificar las otras dos. Y mi mente me decía, no hagas eso. Ahora, después quise ¿cómo puedo conectar estas tres historias y sacarle un buen provecho y sacarle el mejor jugo a esto? Bueno, para eso entonces pensé en muchos posibles temas que pudiera darle esta enseñanza. Con el que me quedo y con el que les dejo a ustedes es actitudes fundamentales. Escuchen esto, de un seguidor de Jesús. Repito, actitudes fundamentales de un seguidor de Jesús. Ya están ahí en el capítulo 21 del libro de Mateo. Bueno, como les dije, son 22 versículos. No los vamos a leer por completo, pero solamente presten mucha atención. Todo lo que digo está en la Biblia. Si usted tiene dudas, vaya a su Biblia y lo puede corroborar, solamente lo confirma. Le narro el primer suceso que está en los primeros 11 versículos. Y es que tiene que ver con la entrada triunfal. Ya hemos escuchado de esto recientemente que celebramos Semana Santa, el día de resurrección. Estuvimos hablando de estos versículos. Y en esta historia, en este suceso, hubo un pasaje clave que se encuentra en el versículo 6. ¿Ya está ahí? Capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 6. Acompáñeme con su mirada y lo cito de esta manera. Y los discípulos fueron, estoy leyendo el verso 6 del capítulo 21. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Algo que saltaba a mi mente, una palabra clave que saltaba a mi mente es obediencia. Quédense con esta, obediencia. Y ahí les va. ¿Qué pasa desde el primer versículo? Dice que cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, pues bueno, Jesús les dice a los discípulos, vayan a un lugar donde van a encontrar una asna junto con su cría y lo van a desatar y lo van a traer para conmigo. Ahora Marcos da un poquito más de detalles al respecto, lo mismo que Lucas, y es que viene a decir, si sale el dueño de esta asna y les dice, ¿a dónde llevan esto? Solamente díganle, Jesús lo necesita. Y los discípulos dicen que van, se encuentran una asna en el lugar que Jesús había indicado, la están desatando, obviamente como era de esperarse, sale el dueño y le dicen, ¿qué están haciendo? Jesús la necesita. Y por eso llegamos, solamente Mateo, miren los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narran este suceso, pero solamente Mateo utiliza ese versículo 6 y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y aquí estamos hablando de obediencia. Ya el resto de la historia nos habla de cómo Jesús es montado en esta asna y va en ese recorrido donde van aventándole palmas, donde van aplaudiéndolo, ovacionándolo. Y recuerdan esta oración de Hosana al Hijo de David. Bueno, es en este momento donde Jesús está haciendo una entrada triunfal a Jerusalén. Guárdense esto, obediencia, ¿sale? Ya en la siguiente historia, en el siguiente suceso que va básicamente del versículo 12 al 17, hay un suceso que muchas personas han malinterpretado o han utilizado para intentar hacer ver mal a Jesús. Por ejemplo, como Jesús también se enoja y hace destrozos. Y es que Jesús llega al templo, ya una vez que hizo esa entrada triunfal, llega al templo y ¿qué creen lo que ve? Ve la mesa de los cambistas. Ve a la gente, casi déjenme imaginarlo así, ve un sobre ruedas en la misma iglesia. Y Jesús entonces enojado, dice que comienza a voltear la mesa de los cambistas. Otros libros antiguos expresan que estuvo abriendo como las jaulas donde tenían a las palomas, liberándolas, estuvo quitándoles el dinero a las personas que estaban haciendo ventas y lo tiraba al piso, algunos escritos antiguos. No me sorprendería, creo que añaden todavía más a la historia que nos está narrando en este momento. Y voltea a la mesa de los cambistas y mire, en el versículo 13 me llamó mucho la atención.
Y dice, y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y la segunda palabra clave que encuentro es purificación. Entonces la primera, ¿cuál dijimos es? Obediencia, purificación. Bien, básicamente este momento termina de esa manera. Dios, Jesús, básicamente confrontando a estas personas que habían hecho del templo un mercado. En la tercera y última, que va del versículo 18 al 22, tiene que ver con un suceso interesante. Y es que Jesús va caminando muy temprano por la mañana y dice que ve una higuera. Y entonces cuando ve a la higuera, mete la mano para agarrar un higo, porque tenía hojas. Ojo, uno pensaría que si el higo tiene, el higo tiene hojas, hay fruto dentro. Ahora, normalmente este árbol tiene hojas grandes y el higo siempre está como escondido. Y entonces lo que hace Jesús al ir caminando, dice que tuvo hambre. No sé por qué no alcanzó a desayunar, a lo mejor se levantó un poquito más tarde de lo normal, que no alcanzó a desayunar y en el camino le dio hambre y ve este higo, esta higuera, y lo que ve sus plantas, dice tiene higo, mete la mano, no encuentra nada y dice que la maldice. O sea que le dice que se seque la higuera por no haber tenido fruto. Ahora también es una historia muy interesante, no la voy a desmenuzar por completo porque bueno, nos tomaría mucho más tiempo. Algo que sí me llamaba la atención es, ¿por qué maldijo a la higuera? Bueno, sé que tenía hambre, pero al grado de maldecirla, es que mire, hay dos enfoques aquí, y uno tiene que ver con, la higuera representaba la hipocresía del pueblo. O sea, se ve bien por fuera, pero por dentro no hay nada. La higuera se veía aparentemente que tenía un fruto, pero cuando Jesús extiende la mano, no hay fruto en él. Y era la hipocresía que se vivía en aquel entonces, ojo, muy parecido incluso en nuestros tiempos también. Por fuera nos vemos verdes y con hojas, pero no hay nada de fruto en nuestro interior. Y mire, dos versículos me llamaron la atención, y es el verso 20 y el verso 22. Y dice, viendo esto los discípulos, y es aquí lo que quiero enfocar, viendo esto los discípulos decían maravillados, escuchen, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque Mateo dice que al instante la higuera se secó. En cuanto Jesús la maldijo, la higuera se secó. Marcos nos dice que fue de un día para otro. O sea que iban pasando el lunes, Jesús la maldice, al día siguiente que van de regreso, ven que la higuera se secó. No es tan relevante tener que aclarar esto, porque bueno, tendríamos que meternos en algunas palabras, algunas hebreas, algunas griegas, pero lo que sí es un hecho es que era sorprendente que un árbol se secara de manera inmediata, sea al instante o sea en un día, porque no es común, no es normal que un árbol se seque tan rápido, sea en una hora o sea en un día. Entonces fue sorprendente. Ahora, lo que me llamó la atención está en el verso 22, y esto es lo que dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, Jesús de alguna manera estaba tratando de explicar la hipocresía que se vivía en ese entonces, pero cierra con un tema que tiene que ver con la fe. Ellos estaban maravillados que con una palabra que Jesús soltó, la higuera se secó al instante. Entonces Jesús les dice, no se maravillen, porque ustedes tienen el mismo poder, porque todo lo que ustedes pidan en oración, creyendo, lo van a recibir. Entonces la tercera palabra que tengo es fe. Entonces repetimos, 1, obediencia, 2, purificación, 3, fe. Venga, déjeme darle la aplicación que tengo de parte de Dios para ustedes, referente, mire qué rápido ya vimos los primeros 22 versículos, ¿no? Algo que me llamaba la atención de la primera palabra que tiene que ver con obediencia es que definitivamente fuimos creados para obedecer a Dios. Apunté 2 versículos que me llamaban la atención. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. O sea, de poco o de nada nos sirve tener conocimiento de la palabra de Dios si no lo obedecemos. Hoy en día es increíble escuchar muchos jóvenes sabiendo tanto,
de economía, de ciencia, de política, de lo que sea. Hay muchos jóvenes entendidos, más bien llenos de conocimiento, pero con poco entendimiento. Hay una diferencia abismal entre conocimiento y entendimiento. Hay personas sabias, pero no entendidas. Proverbios está lleno de esta parte del entendimiento. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, alguien que puede tener conocimiento sobre todos los temas. Pero ¿qué es entendimiento? Es saber hacer lo correcto en el momento adecuado. Y hoy en día es interesante ver en YouTube tantos jóvenes hablar muy bien, dominar ciertos temas, pero no siendo obedientes en absolutamente nada. Siendo dominados y gobernados por sus instintos, por sus deseos, por sus placeres. Y aquí la Escritura nos dice que Jesús les dio indicaciones. Vayan, desaten esta asna y tráiganmela. Y dice que hicieron exactamente lo que Jesús les había ordenado. Mis amigos, nosotros a veces queremos racionalizar las instrucciones que Dios nos da. Y Dios te dice, no termines esta relación. Dios te dice, no abandones ese trabajo. Dios te dice, corrige a tus hijos. Y tú dices, no creo que sea tan literal. Y queremos racionalizar una indicación, una orden que Dios ya nos dio. Y miren, y estos que acabo de mencionar, podría ponerles un contexto a estos ejemplos que les di. No lo voy a hacer para no meterme más. Pero simple y sencillamente, mis amigos, hay una orden que debemos acatar sí o sí. O sea, no hay opción. Por eso es que dice, los discípulos hicieron exactamente lo que Jesús les había pedido. Y saben, muchas veces nosotros nos encontramos haciendo las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Pero entonces cuando las cosas no nos salen tan bien, venimos a reclamarle y venimos a reprocharle, y Dios nos dice, hey, ¿hiciste las cosas como yo te las pedí? Y tú, bueno, le cambié un poquito, ¿no? Tú me dijiste que fuera a la izquierda, yo decidí ir a la derecha. No pensé que fuera tan drástico el cambio, ¿no? O sea, escuchaba recientemente que veníamos en el vuelo a unas personas platicando que sonaban muy filósofos y muy pensadores estas personas ahí, ¿no? Y una decía, le estaba contando una ilustración, no sé si ilustración, pero le decía, ¿sabías que si un avión en el transcurso, no en el vuelo, se desvía un grado de su trayectoria, va a ir a parar a otro extremo del mundo? Porque es un grado, pero a medida que te vas yendo un grado, vas a salir en otro destino, básicamente. Entonces yo los escuchaba y dije, hey, está interesante esto. Es lo mismo con nosotros, cuando Dios da indicaciones y tú dices, bueno, no, pues ¿qué pasaría tantito si me voy de este lado? El problema es que cuando te vas de este lado es difícil volver a alinearte. Y cuando quieres alinear te das cuenta que la brecha está tan amplia que a veces reducirla cuesta mucho trabajo. Y el primer punto es obediencia. Mis amigos, actitudes fundamentales de un seguidor de Jesús es ser obediente. Y la obediencia a grandes rasgos, mire, buscaba varias definiciones y es sumisión. Seguir al pie de la letra ciertas instrucciones. Pero hoy en día a nuestras generaciones les cuesta mucho trabajo obedecer. Pero definitivamente debe ser una actitud fundamental de toda aquella persona que nos decimos ser un seguidor de Jesús. Ser obedientes. Ser obedientes. De nada nos sirve llenarnos del conocimiento de su palabra si no estamos siendo obedientes. Y miren, otro pasaje en 1 de Juan 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos, escuchen esto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si obedecemos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso. O sea que la evidencia de amar a Jesús, la evidencia de conocer a Jesús es obedecerle. Si alguien dice amarlo y no le obedece, si alguien dice conocerle y no le obedece, dice entonces el tal es mentiroso. Mis amigos, hoy en día el cristianismo
el seguidor, mire, digo más bien seguidor de Jesús, porque cristianismo ya hay muchos que se llaman así, ¿no? Pero el seguidor de Jesús debe ser caracterizado por la obediencia a Jesús. Y si Él a lo largo de su palabra nos dice que mejor es un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella, hay que obedecer estas cosas. Si la palabra nos dice no dejes de congregarse como muchos tienen por costumbre, hay que obedecer esas cosas. Hay que obedecer estas cosas. Y mire, ¿qué hay con las otras dos palabras? Purificación y fe. ¿Sabía usted que la obediencia a Dios trae purificación? Cuando pensaba en esto en estos días, en las oportunidades que tenía para leer los versículos, yo pensaba en un momento como, bueno, primero tendría que haber purificación en mi vida para después ser obediente. Pero entonces sería algo inalcanzable. Porque si la misma escritura nos dice que esa estatura del varón perfecto la vamos a alcanzar hasta que estemos delante de su trono, entonces la obediencia siempre estaría limitada. Pero entonces si somos obedientes, la purificación en nuestras vidas no solamente será alcanzable en la eternidad, sino incluso en la tierra. Y no estoy hablando de perfeccionismo. No, estoy hablando de una vida más parecida a la de Jesús. No estoy hablando de personas que ya no se irritan, que no se enojan. No, estoy hablando de personas que se irritan y se enojan, pero son capaces de controlar sus emociones. No estoy hablando de personas que ya no pasan por depresión, por tristeza. Estoy hablando de personas que pasan por tristeza y depresión, pero que saben dominar sus emociones. ¿Y qué hay con la purificación? La obediencia nos lleva a la purificación. Esto es, entre más conocemos de Dios, créanme, nuestro deseo de parecernos a Él va a ser mayor. Va a ser mayor. Por eso la insistencia en la congregación, por cada uno de los que tenemos la oportunidad de predicar, es lean la palabra de Dios. No esperen el domingo para agarrar su topper y llenarlo, esperando que eso les va a durar toda la semana. Lea la palabra de Dios, porque esto nos lleva a la obediencia y a la purificación como resultado. ¿Y qué es la purificación? Recuerde que las palabras de Jesús al ver el templo fue, mi casa fue constituida, diseñada, construida para ser una casa de oración. Y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Hay una pregunta que saltaba a mi mente en estos días y ahí le va. No necesita responderla, y es más, deje tomar agua porque está fuerte. Ojo, antes de hacer esta pregunta, este dato es importantísimo. El templo, hablando del templo que está hablando Jesús, era el templo que fue construido por Salomón, después por Herodes, pero se dice en la escritura que usted y yo somos ¿qué? El templo del Señor. ¿Sale? Usted y yo somos el templo del Señor. Dígale a la persona que tiene a un lado, dile, tú eres el templo de Dios. Vamos, dígaselo. Tú eres el templo de Dios. Ahora sí, como usted ya sabe quién es el templo, ahí le va esta pregunta. ¿Qué hay en el templo de Dios que tenga que ser removido hoy? Repito, ¿qué hay en el templo de Dios que tenga que ser removido hoy? ¿Sabe una cosa? Pareciera que hoy en día el cristianismo se está caracterizando tanto por la hipocresía. Aparentamos una cosa y somos otra. Hablamos bien de las personas cuando están frente a nosotros, pero cuando no están, hablamos pestes de ellos. Es que te lo digo porque lo aprecio y me preocupa. Creo que algo que notábamos Marta y yo es precisamente cómo la iglesia está sufriendo de estas cosas. No me refiero tanto a la iglesia solamente de Rojo Gómez, que los hay, lo sabemos. Sí, no voy a decir que después del 2000, que en otras iglesias, no. O sea, lo sabemos. Y me incluyo. Y necesitamos romper con esto. Que no suma a la iglesia, daña a la iglesia.
¿Cuántas horas invertimos tomando un café o desayunando con alguien, hablando de cosas de la iglesia o de personas de la iglesia? En lugar de hablar de cosas de la Biblia y de las cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Pero decimos, es que con alguien tengo que desahogarme. Está bien, pero no te puedes desahogar con 5 o 10 personas de la iglesia. Porque eso ya es un chisme. Eso ya lleva una intención que a lo mejor nosotros no alcanzamos a percibir. Pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Quieres hablar con alguien de lo que te está causando, de lo que te ofende? Ve con la persona que te causó la ofensa. Pero dejemos la hipocresía. Porque entonces si Jesús viene y mete la mano en su templo, en ese fruto, ¿va a encontrar higos o va a lanzar una maldición de sequedad en nuestra vida? Pero entonces, mis amigos, si nosotros somos obedientes a escudriñar su palabra, a ser fieles y leales, la purificación viene a nuestras vidas. Y créeme, nos vamos a encontrar aborreciendo esas cosas que un día amamos. Nos vamos a encontrar aborreciendo esas cosas que nos traían satisfacción. No es en la iglesia donde se nos prohíbe fumar, bailar, no. No es en la iglesia donde se prohíben estas cosas. Es una vida que está siendo transformada, que ya no encuentra deleite en esas cosas. Ya no encuentro deleite. Bueno, voy a un party, voy a una fiesta y estoy con amigos y puedo estar ahí, pero ya no es mi deleite. Pero tenemos que hacer estas cosas, mis amigos. Y lo último, y con esto cierro, lo último que quiero cerrar es fe. Obediencia, purificación y fe. Miren, es imposible que alguien que no crea en Dios le obedezca y por ende quiera ser purificado en su vida. Si estamos en la iglesia pero no creo 100% en lo que Dios quiere y puede hacer en mi vida, créeme, nada va a suceder en tu vida. Porque la obediencia nace de la fe y la purificación se da a través de la fe. Y mira nada más el beneficio de la fe o la importancia de la fe. La fe nos da como resultado convicción y esperanza. Repito, convicción y esperanza. ¿Convicción de qué? Puede ser convicción de pecados. La misma fe nos hace conscientes de nuestro pecado. Pero dos, la misma fe nos llena de esperanza. No solamente de esta vida presente, sino de la vida futura. Entonces lo que Jesús está enfocando en estos primeros versículos es que las actitudes fundamentales de un seguidor de Jesús tienen que estar a través de la obediencia, de la purificación y de la fe. Mis amigos, que nuestra congregación, que Rojo Gómez, hablo específicamente por nosotros, pero es el deseo de nuestro Dios, que así sea toda la iglesia, es que estemos llenos de obediencia, de purificación y fe. Porque entonces dice, y con esto voy a cerrar, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Quién necesita algo de Dios ahora? Levante su mano. ¿Quién quiere algo de Dios hoy, de parte de Dios? Ahí les va. Y le digo una cosa, y lo puede recibir hoy si usted hace lo que este versículo nos dice. Porque dice que podemos recibir todo lo que nosotros le pidamos. Pero ¿sabe? Pareciera que hay una condicionante o dos condicionantes. Uno, todo lo que pidieres en oración. No se recibe lo que no se pide. ¿Escuchó? No se recibe lo que no se pide. Bueno, pero Dios ya sabe de qué tengo necesidad. Pídelo. Pídelo. Entonces, número uno, hay que pedir en oración. Dos, creyendo. ¿Se da cuenta qué importante es la fe? Bueno, pido, no recibo. La pregunta es, ¿estás creyendo en lo que estás pidiendo? ¿Estás creyendo? ¿O simplemente es un requisito de pedir, pero quizás mi interior está gritando no creo que sea posible, es más, no sé si lo quiero, tengo que pedirlo para verme como que sí lo quiero, pero no lo quiero? No sé si me explico. Y a lo mejor estas cosas que yo hablo es porque yo he experimentado muchas de ellas. A veces es casi como, así se los pongo, es como salir a pedir, trabajo rogándole a Dios no encontrar. Y te vas a las 10 de la mañana, aunque tú sabes que antes de las 7 tienes que estar haciendo fila. Pues si es de Dios a las 10 yo voy a ir y me lo va a dar. Bueno, casi a veces nos encontramos pidiéndole a Dios así.
Bueno, ya le estuve pidiendo, pero creer, bueno, es que no sé si es algo que yo quiero. Sé que moralmente, espiritualmente es algo que necesito, pero no sé si es algo que quiero. Entonces, mis amigos, hay que pedir creyendo, y entonces lo recibiréis. Mi oración, mi deseo es que podamos desarrollar estas 3 actitudes en nuestra vida. Repita conmigo: obediencia, purificación y fe. ¿Cuántos están listos para activar estas 3 actitudes en la vida espiritual de cada uno de nosotros los creyentes? Yo estoy listo. Y créanme, si en algo quiero ser caracterizado, es en obedecer, en vivir una vida más santificada, purificada y sobre todo una vida de fe. Que seamos caracterizados por esta vida de fe. El mundo nos está bombardeando descomunalmente. Pero ¿sabe? Una vez lo decía porque lo aprendí también. Cuando Satanás manda lo peor del infierno, nuestro Dios envía lo mejor del cielo. Y sabe que usted y yo somos ese canal para que Dios desate lo eterno, lo glorioso. Sí, es interesante ver cómo en todas las ligas de fútbol, de cualquier deporte, están tratando de imponer esta ideología de género. Y sabe, estoy seguro que aun cuando se lucha en contra de esto, y mira, incluso no creyentes, no cristianos están luchando contra esto, es interesante. Incluso no creyentes están luchando porque no están a favor, porque saben que hay un peligro en todo esto. Y el creyente, a veces estamos tan ensimismados, tan preocupados por banalidades. Hay que obedecer. Y la obediencia trae purificación. Pero para ello hay que creer. Hay que creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos. Queremos parecernos más a ti. Es nuestro deseo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que se caractericen por obedecerte a ti. El apóstol Pablo lo decía muy acertadamente: es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Que nuestra vida sea caracterizada por una vida de purificación, de santidad. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y mi Dios, haz de nosotros hombres y mujeres de fe. Que nuestra fe irradie, que nuestra fe impacte.